Bienvenidos a esta breve explicación sobre las bases de datos, una herramienta fundamental en el mundo digital actual. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Imagina una enorme biblioteca llena de información, pero organizada de tal forma que puedes encontrar cualquier dato. Las bases de datos relacionales se hicieron predominantes en la década de 1980. Los elementos de una base de datos relacional se organizan con un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de base de datos relacionales proporciona la forma más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. La información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. Una base de datos NoSQL o base de datos no relacional permite almacenar y manipular datos no estructurados y semiestructurados, a diferencia de una base de datos relacional, que define cómo se deben componer todos los datos insertados en la base de datos. La base de datos NoSQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes y complejas. Un sistema de base de datos de código abierto es aquel cuyo código fuente es de código abierto. Tales bases de datos pueden ser bases de datos SQL o NoSQL. Una base de datos en la nube es una recopilación de datos, estructurados o no estructurados, que residen en una plataforma de cloud computing privada, pública o híbrida. Existen dos tipos de modelos de bases de datos en la nube: el modelo tradicional y el de base de datos como servicios. Database as a Service, DBaaS. Con DBaaS, un proveedor de servicios realiza las tareas administrativas y el mantenimiento. Las bases de datos multimodelo combinan distintos tipos de modelos de bases de datos en un único servidor integrado. Esto significa que pueden incorporar diferentes tipos de datos. El tipo de base de datos más nuevo e innovador. Las bases de datos de autogestión, también conocidas como bases de datos autónomas, están basadas en la nube y utilizan el Machine Learning para automatizar el ajuste de la base de datos, la seguridad, las copias de seguridad, las actualizaciones y las tareas de gestión rutinarias que tradicionalmente realizan los administradores de base de datos. Han evolucionado drásticamente desde su inicio, en principios de la década de 1960, como lo son la base de datos jerárquica, basada en un modelo de árbol que permitía una relación de uno a muchos, y la base de datos de red, un modelo más flexible que permitía relaciones múltiples. ¿Cómo se almacena? ¿Quién puede acceder a los datos? ¿Cuántos datos pueden almacenarse? Son lenguajes de programación especializados. Uno de los más comunes es el lenguaje de consulta estructurada, SQL. Son cruciales para muchas tecnologías de las que las personas dependen hoy en día, desde aplicaciones bancarias que rastrean transacciones financieras en base de datos relacionales hasta asistentes de IA que utilizan bases de datos vectoriales para mejorar la precisión. Además, son claves para respaldar la usabilidad de datos, la integridad de los datos, la seguridad de datos y cumplimiento.